pueden estimular reflejos que lleven a eventos como la salivación, como la secreción gástrica. Ya veremos que hay un tipo de secreción cefálica, gástrica e intestinal, hablemos de secreción. La secreción principal que se da a nivel de nuestro estómago es la secreción de ácido clorhídrico. Como funciones, pues tiene varias. Las principales, que son las funciones digestivas, lo que hace pues es hidrolizar los alimentos para que sea más fácil digerirse por otras estructuras que van a ser específicamente de nuestro tubo digestivo, hablando de intestino delgado. También tiene funciones antimicrobianas por el pH. Recuerden que los microorganismos pues son susceptibles a cambios bruscos de pH y es importante que tengamos en cuenta también que hay microorganismos inteligentes que lo que hacen es buscar mecanismos para evadir estas cuestiones fisiológicas normales de nosotros. ¿Alguien recuerda un ejemplo de Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori lo que hace es crear como una nube que va a ser una nube de amoníaco. Va a producir, sintetizar ureasa para pasar por. Así es. Genera una nube de amoníaco, sintetiza ureasa y genera cambios en el pH. El pH del estómago generalmente es un pH demasiado ácido que cualquier otro microorganismo no pudiera resistir. Entonces estas bacterias son inteligentes porque lo que hacen es neutralizar de manera inteligente el pH del estómago para que ellas puedan subsistir. En el estómago también se secretan otros tipos de sustancias como es la pepsina. Inicialmente se secreta como el pepsinógeno. Y acuérdense que estos son simógenos. Necesitan estar en un ambiente adecuado para transformar su estructura y ya cumplir sus funciones específicas. También, aparte, las mismas células, aparte de producir ácido clorhídrico, producen factor intrínseco. El factor intrínseco, pues sí, se une a la vitamina B. ¿Para qué? Para producir la síntesis, de hemoglobina en la sangre. Se lleva la vitamina B12, la separa de las estructuras grandes. Por ejemplo, si hablamos de proteínas, si alguien ingirió carne, pues este factor intrínseco se une a la vitamina B12 y la transporta a estructuras más distales del tubo digestivo donde sí se va a poder absorber correctamente. Ahora, el sistema nervioso encargado, como ya lo platicaba mi compañero Adolfo, de darle inervación a nuestro intestino, pues generalmente parte en dos, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Aquí es importante entender que el simpático pues tiene funciones distintas a las del parasimpático. Hay una mnemotecnia en inglés que en el simpático es fight or flight y en el parasimpático es rest and digest. Entonces, ¿cuál creen que se encargue de la digestión? El parasimpático. Generalmente el simpático. ¿Vale? Que cuál se encarga de la digestión, de la secreción gástrica. El simpático lo que hace generalmente es elevar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, y el parasimpático, acuérdense siempre, la secreción de glándulas. En el estómago hay glándulas, ven aquí, que secretan ciertas sustancias, ¿sí? Y por eso el sistema parasimpático es el encargado de la digestión. Las células que participan en esta secreción gástrica pues van a formar parte de estas glándulas distribuidas en el cuerpo y en el fundus del estómago. Es interesante cómo la secreción gástrica, si recordamos la anatomía del estómago, el fundus es lo que se encuentra hasta arriba, ¿no? Y desde ahí empieza la secreción de ácido gástrico hacia la porción más distal o inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cada región anatómica de nuestro estómago hay tipos de células diferentes que están cumpliendo una función específica. Las células principales secretan este simógeno, que ya les platicaba que es el pepsinógeno, que ayuda pues a la digestión de proteínas. Las células parietales secretan el ácido clorhídrico, secretan factor intrínseco, y estas mismas pues son en las que vamos a ahondar más porque estas son las encargadas de la secreción gástrica, y en estas células es donde actúan muchos medicamentos que se dan en este caso pues para evitar un estado de hiperclorhidria en el paciente que te puede llevar a ¿qué? Pues a una irritación de la mucosa, a padecer alguna úlcera gástrica y demás, ¿no? O hasta una metaplasia del esófago. Entonces, estas células parietales tienen receptores para histamina, gastrina y acetilcolina. Entonces, si tienen receptores para estas cosas, hay que recordar que pues estas cosas las estimulan. La histamina
se va a producir, ¿alguien recuerda en qué células? En las células similares a las enterocromafines. La gastrina en las células G y la acetilcolina por el parasimpático. Aquí hay que recordar algo. La fisiología nos dice, y esto siempre tienen que tenerlo en mente, el sistema nervioso utiliza neurotransmisores para comunicarse. Cada tipo de sistema, en este caso hablando del autónomo, tiene un neurotransmisor en específico. Todas las neuronas presinápticas, porque acuérdense que la que viene del sistema nervioso es la presináptica, se comunica con la posináptica, que es la que llega al órgano efector. La presináptica de cajón siempre va a ser colinérgica. Entonces esto quiere decir que va a trabajar con acetilcolina. Y la posináptica, que es la que va a llegar al órgano efector, va a variar dependiendo del tipo del sistema nervioso, si sea, bueno, del autónomo, si sea simpático o parasimpático. ¿Qué pasa o qué dices cuando, no sé, te persiguió alguien y te espantaste y llegas alterado y dices, no, sentí mucha adrenalina, ¿no? Entonces, cuando van en la noche en la calle caminando, ¿no? Y se van por un portón, sale un maldito perro. Y entonces, ese dicho no está nada más ahí existiendo porque si no tiene una razón. La adrenalina, ¿sí?, va a ser ocupada, en este caso hablemos de la noradrenalina o la norepinefrina, que va a ser el neurotransmisor encargado de mediar las funciones del sistema nervioso simpático. Entonces, en el simpático tenemos neuronas posinápticas, que serían adrenérgicas, ¿sale? Y en el parasimpático, que es el que nos importa, tenemos entonces neuronas posinápticas de tipo colinérgicas. Entonces, por eso es importante entender esto, ¿no? Qué tipo de receptores existen y pues qué sustancias los van a activar. Una observación de redacción. Si estás hablando de células parietales en plural, pones secreta. Secretan. Así es. Ok, ahora, ahí sí lo puse. Ajá, ahora, pues todo tiene un equilibrio, ¿no? Así como hay secreción ácida, tiene que haber unos factores protectores en nuestro estómago. En este caso tenemos células que producen moco y secretan también pepsinógeno. ¿Alguien sabe por qué está mediada la secreción de moco? Por las prostaglandinas. Por las prostaglandinas, muy bien. Entonces, de ahí parte el entender que tratamientos prolongados con aires o con corticosteroides. ¿Por qué los corticosteroides? Acuérdense que hay una cadena que se llama cadena del ácido araquidónico. Y la fosfolipasa 2 es la que le da pauta a la secreción de las ciclooxigenasas y luego las ciclooxigenasas se dividen y demás para dar las prostaglandinas. Entonces los AINES pues, son selectivos de las ciclooxigenasas, pero los córticos o los glucocorticoides atacan pues, a la raíz de toda esta cadena que son las fosfolipasas. Entonces, tratamientos muy prolongados con ambos fármacos pueden dar prevalencia a que haya menos secreción de moco, que la mucosa esté desprotegida, por decirlo así, y que esta hipercloridia pues, nos haga más susceptibles a padecer alguna úlcera gástrica. Y las células tratamientos con prostaglandinas, precisamente para restablecer esta deficiencia y favorecer la producción de moco, al final del campo, que va a proteger la mucosa gástrica. Ok, y las células enterocromafines, ¿sí?, que son las encargadas de secretar en su mayoría histamina, también pueden secretar gastrina y serotonina, que son pues sustancias que van a activar a las células, que habíamos dicho que son las parietales. ¿Sale? Ahí vemos un poquito de la anatomía de nuestro estómago. Vemos cómo en cada porción o en cada región anatómica hay ciertas glándulas específicas. En el fundus, que es la porción más superior, tenemos que se encuentran células oxínticas y células principales. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre que se le da a las oxínticas? Las células parietales. ¿Sale? Entonces son las que secretan el ácido clorhídrico. En el cardias y en el píloro, o sea, hablamos de acá y acá, es importante entender esto porque de acá para acá la composición histológica no es la misma que la de acá. Igual la del esófago no es la misma que la de acá. Entonces, ¿qué creen que células tenemos que tener allí? Pues células mucosas. ¿Para qué? Para que protejan de pues, este contacto ácido del estómago con estructuras que no están listas para recibir cantidades de ácido tan fuertes. En el antro, pues,
En el antro, pues igual también hay secreción de moco, de pepsinógeno y de gastrina, y ya en el cuerpo, como les decía, aparte del fundus, pues la prevalencia de secreción es de ácido clorhídrico. Ahora sí. Los estímulos, ya los platicábamos, gastrina, histamina y acetilcolina. Así se ve una glándula y quédense bien con esta imagen, porque si se dan cuenta, pues la mayoría de células se parecen, pero cuando ven estas verdes, tienen ahí como que unas lagunitas, pareciera un peine, ¿no? ¿Para qué creen que sirvan esas cositas que tienen ahí las Son los células? canalículos en donde se sintetiza el ácido clorhídrico. Exactamente, son canalículos. Acuérdense que la célula parietal, ahorita vamos a ver cómo se ve. ¿Puede pasar? Por favor? Dice gastrina, células G. Porque las produce la célula. ¿No? Las producen las células G. Perdón, sí. Cierto. no las células G, son las G que están localizadas en el vaso gástrico. Entonces, ahorita vamos a ver una imagen más grande, más detallada de una célula parietal para que destaquemos eso que nos comentaba César. Las fases, hay 3 importantes. La cefálica, que es antes de la ingesta. Ayer escuché que nos comentaban que el nervio vago, que es el principal craneal, está encargado de la olfacción. Aquí quiero hacer una pequeña corrección. Nuestro sistema nervioso conoce reflejos. Por eso cuando alguien pues quiera leer nervios craneales, se van a dar cuenta que, por ejemplo, el nervio olfatorio tiene un componente aferente visceral especial. ¿Y esto qué quiere decir? Aferente, que recibe un estímulo, visceral, que genera un reflejo visceral, y especial, porque hablamos de un sentido especial. No todos los nervios recogen la misma información, menos del gusto. Los gustos son sentidos especiales. Entonces, cuando tú hueles algo, una comida que hizo tu mamá que te gusta mucho, la reconoces y generas un acto reflejo. ¿Por qué? Porque estas fibras que vienen del nervio olfatorio llegan a la formación reticular, llegan a un núcleo, ¿sí?, de nuestro nervio vago, que es el núcleo dorsal del nervio vago, y entonces se manda una señal parasimpática. ¿Para qué? Para que haya una secreción de gastrina, se estimulan a las células G, y entonces estas a su parte también van a estimular a las células parietales. Que la gastrina va a estimular las células G. No, el nervio vago va a mandar una señal para estimular a las células G para que secreten gastrina, y esta gastrina ya va a estimular a las células parietales para que secreten ácido clorhídrico. Entonces hay que recordar que son como que diferentes los procesos para que se secrete ácido clorhídrico. La cefálica es así, por una respuesta visceral. La secreción gástrica es la más importante porque es donde hay más secreción de ácido clorhídrico, y aquí lo que pasa es que pues también el nervio vago, que es, pues la literatura lo denomina errante porque es el que llega hasta la flexura esplénica del colon, o sea, es el que tiene más recorrido extracraneal, ¿sí? Es importante porque cuando tú comes, ¿qué le pasa al estómago? Tiene un tamaño normal, empieza a distenderse, y esa distensión genera un reflejo también vagal. Entonces estas fibras aferentes ahí ya cambian, porque las otras eran aferentes viscerales especiales, aquí son aferentes viscerales generales, porque ya no hablamos de un sentido especial como el gusto, sino hablamos de un sentido general. Entonces llega a nuestro encéfalo, al tronco cerebral, al núcleo solitario, que se llama su porción caudal, y entonces de ahí se comunica con la formación reticular y va para el mismo núcleo dorsal del vago y regresa otra señal para estimular a las células que van a estar encargadas de secretar gastrina, ¿sale? La gastrina ya estimula otra vez a las células y vuelve a haber secreción. El nervio vago entonces ayuda en la secreción pues, mediante el núcleo solitario y el núcleo motor dorsal. Entonces ustedes que hablando de histología precisamente, la importancia de conocer la histología es saber qué células G están en qué parte del estómago. Las células G se encuentran localizadas en el antro gástrico. Ya hemos mencionado, cuando una persona ingiere alimento y el antro gástrico se distiende, esto estimula a las células G para producir o liberar gastrina, misma que va a actuar a nivel de las células parietales para liberar ácido clorhídrico por los protones. Bien. Esto es importante que ustedes lo comprendan bien, porque el conocimiento correcto de esta fisiología es lo que les va a permitir llevar a cabo tratamientos adecuados para las gastritis, para la duodenal.
decía yo, no sé si ustedes van al grupo, por ejemplo, recetas de médicos generales con omeprazol hasta 3 veces al día, o cualquier otro omeprazol, pues se los dan con los alimentos o después de los alimentos. No va a servir para nada. ¿Qué es lo que va a hacer el omeprazol? Pues va a bloquear la bomba de protones para que cuando la gastrina llegue a estimular a estas células parietales para liberar ácido clorhídrico, ya no pueda porque está bloqueada la bomba por el omeprazol. ¿Sí? Por eso se debe dar entre 30 y 60 minutos antes del desayuno. Si no, no sirve, si no, no funciona. Pues tiene que darse antes para que bloquee las células parietales, la bomba de protones, para que cuando llegue la gastrina ya no funcione. ¿Sí? Vamos bien. Y ahí se ve, ¿no? El nervio vago llega hasta esta región, que es nuestra porción, nuestra flexura esplénica del cuerpo. Ya eso es más de siguiente, por favor. Y ahí vemos una célula parietal que es la encargada de la secreción de ácido clorhídrico. ¿Qué ven que tiene en abundancia esta célula que veían? ¿Por qué creen que tenga mucho? Por la hoja de ¿Tienen abundancia de gas? Mitocondria. Mitocondria. Entonces, lo que dice César es la realidad, ¿no? Porque hay una bomba que va a estar, valga la redundancia, bombeando protones o hidrogeniones y metiendo potasio, ¿sale? Y este tipo de transporte, recuerden que no va conforme al gradiente de concentración, sino va en contra del gradiente de concentración. La literatura dice que va 1000 veces en contra del gradiente. Entonces necesitamos mucho ATP, por eso tenemos muchas mitocondrias para que se bombeen estos productos. Ahí. Y ahora esto es importante, fíjense, estas células que estaban yendo hacia allá, ¿no? Que parecían, que les decía que parecían un peine, son las células, igualmente las células parietales, pero pues un poquito más dinámicas para entenderlas. Estos son los receptores que tenemos. Son los receptores que están encargados de estimular a la célula para que produzca ácido clorhídrico. Y hay dos fases. Esta célula en reposo, ¿qué le ven de diferente a la célula durante la secreción? que no se encuentra el receptor de gasolina. Exactamente. En los canalículos no hay nada. ¿Ya ven? Y allá sí. Entonces aquí andan unidos a unas estructuras que se llaman túbulos vesiculares, pero cuando llega cualquier de estos tres estímulos, ya sea la histamina, la acetilcolina o la gastrina, ¿sí?, hace que estas estructuras túbulo-vesiculares lleguen a los canalículos y liberen a las bombas, ¿sí?, y se unan a la membrana. Y entonces, una vez unidas a la membrana, van a responder a estos estímulos bombeando ya los productos necesarios. Recuerden que si estuvieran dentro de los receptores establecidos, pues podrían hasta autodigerir a la célula, por eso tienen que estar en un lugar específico. Y aquí se ve con más dimensión pues el interior de la célula. Entendemos que hay receptores intercambiadores de cloro y bicarbonato, ¿sí?, las bombas de sodio ATPasa, porque necesitamos pues bombear estos iones para tener potasio fuera y después ocuparlos para que entre y salgan hidrógenos. Y vemos cómo del agua y del dióxido de carbono obtenemos un protón y un bicarbonato a través de la enzima que se llama anhidrasa carbónica. Este mismo proceso sirve como respuesta también cuando hay procesos metabólicos ácido-base, pero ahorita no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. La anterior, por favor. Ok, entonces este hidrógeno es el que ocupa la célula para bombear protones hacia el exterior. Y ya ven, hay muchos conductos de potasio que lo están sacando, porque el potasio, ¿dónde lo necesitamos? El mismo canalículo para un anticorte con él. Exactamente, pero tiene que estar fuera, porque recuerden que la bomba, ¿hacia dónde bombea el hidrógeno? Hacia afuera. ¿Y qué mete? Potasio. Potasio, bombea los protones hacia la luz, para que se una con el cloro y después forme el cloruro. Entonces necesitamos potasio para que entre y se lleve a cabo esta bomba, como decía antes. Siguiente, doctor Lorenzo, por favor. Entonces la defensa de la mucosa, como platicábamos, pues principalmente es el moco gástrico, que aumenta con las prostaglandinas, y el bicarbonato, que neutraliza el ácido clorhídrico. Y vemos ahí lo que les recordaba anteriormente, que es la vía del ácido natriónico. Entonces, que hay que entender que
Un tratamiento inadecuado por cualquiera de estos fármacos puede provocar alguna alteración a este nivel. Las prostaglandinas no solo ayudan en la secreción de moco y de bicarbonato, sino que también ayudan en la revitalización y protegen de agresiones. Entonces, cuando ya hay lesiones como alguna úlcera gástrica, tener prostaglandinas adecuadamente o tener una producción adecuada de prostaglandinas no nos va a ayudar solamente a proteger de la acidez, sino a la revitalización del tejido. ¿Cuáles son las prostaglandinas importantes? Las E2 y las D2, que están ahí. ¿Vale? Entonces, esto pues es como que la parte pues como que detallada de la secreción gástrica, pero todo tiene un porqué. O sea, nosotros estudiamos la secreción gástrica para entender algún proceso patológico, como son las úlceras pépticas. Estas generalmente pues inician porque hay una destrucción de la barrera de protección. Eso lo vamos a ver después. Sí, nada más es una instrucción breve. ¿No? Ah, Te metes en un tema. dale. Siguiente. Y ya, pues hay estudios que nos van a ayudar a determinar cómo está la función gástrica, porque ya saben, si está alterada, hay problemas. Deben tener cuidado de no meterse con otros temas, ¿sí? Porque ya hablaremos de eso. Esta es pura secreción gástrica. La siguiente, por favor. Bueno, la primera exploración va a ser la de la secreción ácida y hormonas. Esta va a medir la tasa de producción de ácido que hay en el estómago, así como en condiciones basales, dando un estímulo farmacológico. Principalmente va a ser por secretina y por citamina. Siguiente. No vamos a. Van a ser en dos tipos de estudios, va a ser el cualitativo y el cuantitativo. En el cualitativo vamos a encontrar que se va a determinar si el estómago es capaz de producir ácido clorhídrico, y en el cuantitativo se va a determinar si existe una cantidad suficiente o insuficiente de ácido clorhídrico. Antes de realizar la prueba se van a tener consideraciones. La primera es que la persona que va a realizar el estudio debe estar en un ayuno durante 12 horas por lo menos, y va a tener la suspensión de medicamentos antisecretores. En el caso de los antagonistas de histamina van a ser 48 horas antes, y para los que están consumiendo inhibidores de la bomba de protones 5 días antes de la prueba. Aquí su compañera nos va a hablar o nos está hablando de la medición de la secreción gástrica, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se va a realizar esta ¿Y prueba? cómo se realiza? Para realizarlo se va a colocar una sonda por vía nasal o oral, y después cuando se va a hacer la evaluación cuantitativa, la sonda debe llegar al antro del estómago, y a partir de eso se va a hacer una aspiración del contenido gástrico. Esta no debe superar los 10 mililitros porque es la cantidad que debemos tener normalmente del ácido en el estómago. Después de esto se van a tomar pruebas, y en estas se van a colocar la tinción de Toffner, que en esta se debe teñir rosa para que señale que existe una suficiente cantidad de ácido clorhídrico. Aquí es importante, como tú ves en la imagen, que la punta de la sonda esté colocada o esté situada en el antro gástrico. A veces las ondas se enrollan y quedan hacia el fundus gástrico, entonces no les va a servir el estudio. Tiene que ser exactamente en el antro gástrico, ¿sí? La anterior. Así, se va a hacer una aspiración continua de la secreción gástrica, siempre teniendo la presión entre 40 y 50 minutos de mercurio. Por periodos de 15 minutos se van a obtener pruebas, y después de en estas se van a colocar otra tinción en la que se va a medir para medir el pH del ácido clorhídrico. La siguiente. Se va a hacer una aspiración negativa de cada 15 minutos, ¿durante qué tiempo? 2 horas, 3 horas, 2 días, 2 días. Cada 15 minutos, ¿durante qué tiempo? 2 horas. 2 2 horas. horas. 2 horas.
2 horas. Entonces tenemos una secreción basal, ¿verdad? En ayunas. Bien, los resultados a partir de esto es que si después de colocar la tinción, la prueba se va a colorar en un tono amarillenta, va a indicar que el pH está mayor a 4, lo que simboliza que pues está en un estado normal. Y después también se va a medir la acidez, que a partir de los estudios y después de 1 hora de realizado el estudio y más una aplicación de 0.01 miligramos de histamina parte por kilogramo, va a seguir en un estado en el que no hay respuesta de acidez. Se va a volver a repetir la prueba otro día con dosis más altas de histamina para confirmar o descartar que haya una alteración que es la acloridia, que no se produce el ácido gástrico y por lo tanto va a tener una variación. Entonces, nos puede servir para valorar la clorhidratia, pero también nos puede servir para valorar hiperacidez. ¿No? Por ejemplo, si se tratase de un gastrinoma, no tenemos un tumor en el páncreas, como vamos a ver más adelante, entonces se va a liberar la gastrina y la gastrina va a estimular la vía endógena en las células parietales. ¿Sí? No proviene gastrina de las células que sino del tumor pancreático. ¿Sí? Bien, de acuerdo a la fuente del libro de Villalobos, indica que si la secreción es escasa o ausente, se va a tener como un diagnóstico no preciso, pero sí de que hay una atrofia gástrica o una anemia perniciosa. Después, si hay una secreción basal elevada o está aumentada por la secretina, puede ser un indicativo de que hay un síndrome de Solinger-Ellison. Pues ya lo van a comentar más adelante, pero nada más para Aquí tenemos su compañera puso todos los autores. Casi que son el libro. El libro se llama Villalobos. Entonces, con que pongan Villalobos, edición tal, año, la página, es suficiente. ¿Sí? No necesariamente pongan todos los colaboradores. La siguiente prueba va a ser la dosificación de la gastrina de la gastrina sérica en ayunas. Esta va a revelar la existencia de una hipergastrinemia. También vamos a tener dos operaciones. La primera es que también se deben Si vamos suspender a hablar fármacos. de valorar la existencia de hipergastrinemia, ¿cuál es la cifra normal de gastrina sérica? Para decir que está elevado o está baja, necesitamos saber cuál es lo normal. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las cifras normales de gastrina sérica? Los ponentes. ¿Ninguno? O sea, quiero que vean lo que yo quiero que hagan ustedes. Si están hablando aquí de una hipergastrinemia, ustedes piensen, bueno, cómo se barata. Ustedes necesitan saber cuál es lo normal. Tienen que autopensar, autorrazonar, para que puedan comprender. Así como su compañero, ¿cómo te llamas? Yael. ¿Jair? Yael Román. Lo fue haciendo, a mí me demostró que entendí perfectamente mi sistema. Así deben ustedes preguntarse. Bien, ¿hay investigando? 40 nosotros que podemos. Lo más fácil que se los digo ahorita, pero ustedes busquen. ¿Sí? Adelante. No quiero interacciones mentales. Adelante. Como ya se mencionó también, se deben inhibir fármacos que inhiben la bomba de protones en 72 horas antes de la prueba. Se van a suspender también fármacos bloqueadores de la histamina y no se debe consumir alimentos, alcohol ni productos con cafeína 12 horas antes de la prueba. También no se debe mascar chicle ni fumar cigarrillos durante 8 horas antes. ¿Por qué no hay que mascar chicle? Porque pues también, como hemos mencionado, es un estímulo en el que también nuestro estómago pues va a pensar que vamos a consumir alimentos. ¿Cómo actúa el chicle para estimular qué? Salivación. ¿Y luego? Pues este es un estímulo y entonces nuestro estómago va
producir más ácido como si estuviera a punto de recibir alimento. Entonces la prueba va a salir alterada porque ¿Qué dice el público? ¿Qué hace el chicle? Es un estímulo mecánico que ocasiona que el sistema nervioso parasimpático secrete acetilcolina, produciendo el ácido clorhídrico. Bueno, estimular la zona parietal para que produzca ácido clorhídrico. Y aparte de mecánico, también hay otro estímulo químico, porque en la lengua tenemos receptores gustativos, que igual están mediados por dos nervios craneales, el más importante es el séptimo y luego el noveno, y ambos generan igual, todos tienen esta aferencia visceral espacial, entonces van a generar un reflejo vagal, entonces parasimpático, entonces van a estimular. Bien, evitar situaciones de estrés al menos 24 horas antes del estudio, porque si no, va a haber un estímulo y va a aumentar las horas y adelante. bueno, el procedimiento va a ser como cualquier otra toma de sangre. Se va a tomar un tubo de sangre y después se va a hacer el estudio. El primero se va a determinar así, después de la prueba, la cantidad de secretina que hay. Y la siguiente. Después, a partir de esto se van a obtener los resultados. Este también fue el libro de Villalobos, menciona que si hay una hipergastrinemia más una acloridria, este va a ser un sinónimo de atrofia gástrica. La presencia de hipergastrinemia igual más secreción ácida gástrica normal o baja va a dar un resultado que al realizarse una vagotomía esta fue eficaz, o existe un tratamiento crónico con antisecretores, o hay una insuficiencia renal avanzada. Y si hay una hipergastrinemia más una hipersecreción ácida gástrica, va a dar un resultado de un síndrome de Zollinger-Ellison o una estenosis pilórica o una úlcera duodenal. Y también puede haber un hiperfuncionamiento de las células teatrales, porque se va a producir más de lo que se debe regularmente. Ok, vamos a hacerlo de esta forma. Recuerden que todos hay tres fases: la cefálica, la gástrica y la intestinal. Bien. Que todo tiene que ver mucho con el estímulo vía vagal. En las situaciones de úlceras gastrodenales, uno de los tratamientos es la resección vagal, que puede ser de alta, puede ser selectiva o superselectiva. En estas situaciones el paciente está con hiperacidez, por eso vamos a bloquear la vía que lleva el estímulo, haciendo una vagotomía troncular bilateral o selectiva o superselectiva. Sin embargo, resulta que el paciente sigue con hiperacidez, sigue con síntomas. Entonces, necesitamos saber si el cirujano hizo una vagotomía bilateral efectiva, o lo que cortó y ligó fue con una ramita del vago, y el vago principal no se fue intacto, y por eso sigue con hiperacidez. ¿Sí? Entonces, para eso sirve la prueba. Pero resulta que el nervio vago nos lo están enseñando, por patología, entonces está demostrándose que se hizo una vagotomía correcta. Tiene hiperacidez, automáticamente pensamos en un síndrome de Zollinger. Tiene un tumor del páncreas que está produciendo gastrina, que por vía moral va a estimular a las células parietales y va a aumentar la acidez. No obstante, ya está seccionado el vago, porque el estímulo viene ¿sí? Bueno, también se menciona que los niveles elevados de gastrina acética mayores a 1000 microgramos sobre mililitro por mililitro, y una secreción aumentada de ácido gástrico, pues va a hacer la confirmación de que existe un síndrome de Zollinger-Ellison, como mencionó el doctor. Se debe tener esas dos consideraciones para que se dé una confirmación
Por esa razón, como cirujanos tenemos que ser cautos. Debemos tener malicia clínica. Antes de operar a un paciente, yo ahora te digo una gastrina sérica, a ver cómo anda. Si está muy elevada, dije, caray, aquí puede haber un tumor pancreático. Y entonces encaminó mi estudio, antes de operarlo, a descartar esa sospecha clínica. Entonces ya le pediría tomografía, ya le pediría otros estudios que me descarten o me confirmen que tiene un tumor pancreático, productor de gastrina. ¿Sí? Porque si no, lo voy a operar de una lobotomía bilateral y va a seguir igual. ¿Sí? No se trata de operar por operar. Por eso es tan importante que se conozca la fisiología. Lamentablemente no digo nombres y eso, pero a veces hay dos clases de los que operan: los cirujanos y los operadores. Y como dice su padre de ustedes, no somos iguales. ¿Sí? Entonces, hay quienes operan por operar, pero se olvidan de la fisiología. Y en cirugía, mucho de lo que se hace, mucho de lo que hacemos, está basado en el aspecto fisiológico. Es fundamental la fisiología, porque vamos a resecar parte de un órgano, una antrectomía, una hemigastrectomía, en fin. Tenemos que saber qué vamos a ocasionar al hacer esta resección. ¿Sí? Bien. Tenemos la complementaria posterior en la que se va a inyectar secretina. Primero se va a tomar la prueba sin haberse inyectado la secretina y después se va a inyectar secretina cada 5, 10, 15 y 30 minutos. Esta para comprobar si existe un aumento o los niveles se mantienen normales. Y por último está la prueba de Heisenberg. Esta va a ser con la utilización de una cápsula en la que va a tener un pH medidor en la que se va a tragar y esta va a servir para comprobar si existe la hiperfluoridria o una hiperfluoridria, es decir, que si los niveles van a estar muy bajos o muy altos. Esta nos va a servir para observar en cuánto tiempo el estómago pues va a tardar en producir ácido para que se compense la alcalinidad y también va a ayudar a determinar la eficacia del esfínter pilórico y la peristalsis. También puede ser capaz de diagnosticar la presencia de gastroparesia, es decir, que hay un retardo del vaciamiento gástrico o una hiper, es decir, que se va a aumentar el vaciamiento gástrico. Bueno, entonces, la tensiometría consiste en valorar precisamente la acidez gástrica. Se puede cuantificar, hay unos aparatitos que se colocan en la cintura, en el cinturón, y que nos pueden permitir valorar en 24 horas el pH gástrico. Ya lo hemos comentado hablando de reflujo gastroesofágico, que nos permite valorar la tensiometría cuántos episodios de reflujo hay en 24 horas, qué duración tiene y qué acidez, ¿verdad? Qué pH tiene el flujo. Entonces, en estos casos, nos mide la acidez, nos cuantifica la acidez y podemos valorar precisamente si existe hiper o hipo acidez. Muy bien. No veo que hayan consultado el otro libro. ¿Sí? Sin embargo, aquí era más bien de aspectos de fisiología. Entonces tienen que recurrir al libro de fisiología. Y ya les he mencionado que hay temas que se desarrollan mejor en libros de cirugía. ¿Sí? Entonces hay que conjuntar los libros de gastroenterología y los libros de cirugía. De cirugía ya les recomendé el manual de cirugía general de la sección mexicana de cirugía. Les recomiendo que lo pongan, que lo tengan, porque eso les va a servir toda la vida. El otro libro de Robin, el de Gutiérrez, el de César Gutiérrez. el otro de cirugía. ¿Cómo se llama?
Sintomatología que El doctor, ¿cómo se llama? principios de cirugía general. Cirugía general. Es un corazón. No es de patología, cirugía. Bueno, ese es un poco más complicado. No podemos consultar, pero trae más el de cirugía general de la zona mexicana de cirugía y más esfuerzos más concretos, el tanto rollo, y es fácilmente impedible. Y lo van a ocupar para cuando vean, cuando quieran la materia de cirugía general. Yo les recomiendo que lo adquieran. El libro de clínica preventiva sí, los síntomas cardinales de las enfermedades de horario clínico también les dije, adquiéranlo. Andan de una clínica propedéutica y es fundamental la clínica propedéutica para toda la medicina. No estudiar otra vez muy bien, un aplauso, compañeros. Sigue ya, los trabajos. Disciplina. José Hernández Galván. 23. Disciplina. Sí. No me identifiques, Presente. Disciplina. La disciplina es un pilar fundamental que impulsa la consecución de metas y objetivos, caracterizándose por la constancia, el control y la organización y la ejecución de tareas y responsabilidades. Luz, por favor. A diferencia de disciplina